grabación queda para todos, ¿listo? Para todos nos queda, o sea, ahí queda la explicación de lo que les voy a explicar hoy. ¿Sí me están escuchando bien? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, Sí, señora. les voy a recordar las fechas. Estas fechas están en el OIL, pero que para que las tengan presentes. Las sesiones las vamos a hacer por este grupo de Skype. Entonces la primera sesión es hoy, va de 5 a 9, ya les explico, no vamos a ir hasta las 9, pero yo sí voy a estar conectada hasta las 9 porque ustedes me tienen que entregar un informe antes de las 9, ¿listo? Entonces yo voy a estar conectada para que ustedes me realicen las respectivas dudas, para que ustedes me puedan entregar el primer informe. La próxima sesión va a ser el 8 de marzo, ¿cierto? El 8 de marzo a la misma hora de 5 al 9 en Skype por este grupo. Y la última sesión sería el 22. Por favor, me llenan la asistencia. Ya se las voy a enviar por el chat. Por favor, me diligencian la asistencia. ¿Ya todos tienen la asistencia? ¿Sí les aparece la asistencia? Bueno, por favor, Sí, la señora. diligencia. Voy a dar un momento para que todos la abran y entonces ya después de que la diligencien, para que estén pendientes de la explicación. Bueno. A todos ya les aparece, quiero que me respondan o en el chat o activan el micrófono, si ya les aparece en el campus virtual el componente práctico. ¿A todos ya les aparece? Sí, a mí ya me aparece, profe. Sí, señora. Bueno. ¿Y ya miraron las guías? Sí. Sí. ¿Ya Sí, las sí. leyeron? ¿Más o Pues menos no, saben qué es lo que tienen que hacer? pues no completamente, pero la primera sesión trata sobre el movimiento parabólico. Bueno. Entonces, eso es lo que yo les voy a explicar. Listo. Hoy nada más vamos a hablar del tiro parabólico. Y la segunda sesión sí es de la segunda ley de Newton. Esa la vamos a realizar, les voy a explicar el 8. ¿Listo? Entonces voy a abrir cada uno de los archivos que el ingeniero subió al foro. No, lo subió pues al curso, ¿cierto? De componente práctico. Y les voy a dar como un pequeño resumen. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero con la rúbrica. Este es esta. Bueno, entonces acá, pues acá les muestra, ¿cierto? Las temáticas que se van a tomar en estas 3 unidades. Acá la práctica 1 va a ser la de tiro parabólico, la segunda de segunda ley de Newton y la tercera conservación de la energía mecánica. Bueno, acá las actividades que ustedes deben desarrollar. Algo que deben de tener en cuenta, si de pronto ustedes ya leyeron esta guía, donde encuentran cuáles son las actividades a desarrollar, acá en el quinto paso,
dice que ustedes deben realizar un video. Cuando ustedes realicen las 3 prácticas, van a realizar un video donde me van a hacer la explicación cómo realizaron la práctica que se les asigna. ¿Ustedes cómo saben cuál es la práctica que deben explicar en ese video? Aquí nos explica a quién le toca cada una de la práctica. Digamos, en el primero dice, el estudiante que termina 0, 1 y 2, entonces explica tiro parabólico, para que lo tengan en cuenta. Si ustedes, yo miro el documento, ¿cierto? Y miro el último, la última cifra, ¿cierto? Y si veo que no coincide, pues, con el video que deben de explicar, entonces yo les bajo puntos para que lo tengan en cuenta. Entonces 0, 1 y 2, tiro parabólico. 3, 4 y 5, segunda ley de Newton. Y 6, 7, 8 y 9, conservación de la energía. Entonces, esa es la sustentación. Ustedes ya les explico cómo pueden realizar el video, un video que nos explica cómo realizarlo, entonces ahorita les digo dónde pueden encontrar esa explicación. ¿Listo? Bueno, acá dan la explicación de la entrega final, pero entonces yo quiero explicarles la rúbrica. Pues ustedes saben que acá la calificación final es de 125 puntos. Entonces, para que tengan en cuenta cómo van a ir repartidos esos puntos. Entonces, en el primero dice comprensión de los principios físicos y capacidad de establecer conclusiones sobre el estudio de un fenómeno físico por el medio del trabajo realizado en el simulador en línea. Bueno, acá quiero ser muy clara. Cuando ustedes vayan a hacer conclusiones, yo espero pues que sean unas conclusiones completas, no que diga aprendí cómo es el comportamiento de un movimiento parabólico, no. O sea, unas conclusiones que sean de verdad, que demuestren lo que ustedes aprendieron con estas 3 prácticas. Entonces sí voy a mirar mucho las conclusiones. Bueno, esos serían como los primeros 20 puntos. El otro 25 ya es el análisis que ustedes deben hacer por cada una de las prácticas. De la práctica 1 sería 25, de la práctica 2 sería otros 25 y de las prácticas 3 otros 25. Acá ya después estos 30 es la presentación del informe final del laboratorio. Si ustedes descargaron todos los documentos que hay en el curso de componente práctico, les aparece un anexo 1. Entonces, ahí es donde ustedes me deben presentar, acá es donde ustedes van a escribir todo lo del informe, práctica 1, práctica 2, práctica 3. Me van a entregar un solo informe final, pero digamos hoy me van a entregar el primer informe, digamos, en este informe van a entregar lo del tiro parabólico. En la segunda sesión van a tomar este mismo documento y van a seguir desarrollando cada una de las prácticas, pero en ese mismo documento. Pero entonces ustedes me van enviando como los avances, nada más utilizando este documento, ¿cierto? Entonces este es un formato IEEE. Acá de verdad que es una guía muy completa porque, esperen, yo lo abro como en PDF, porque en esta guía le explica muy bien cómo utilizarla. Entonces, acá están las explicaciones, esperan un momento, que le dicen cómo utilizar este formato.
Entonces ya les muestro comentarios. No salen en este. Esperan un momento, que había uno donde mostraban cómo utiliza, o sea, les dan el paso a paso de cómo utilizar este formato. Esperan un momento. Tutora, es en Word. Ah, es en Word, sí, señor. Ajá. Entonces, digamos que por ahí ustedes no deben de tener ninguna dificultad porque la guía está muy bien hecha. Acá les explican muy bien qué letra utilizar, qué tamaño de letra utilizar, que digamos acá en el resumen, en el abstract, en la introducción, ¿no? De verdad está muy bien hecha. Y también explican cómo citar utilizando Word, la bibliografía. Entonces tengan en cuenta también a lo último poner las referencias. Si lo desean pueden utilizar esta forma como se los explican acá. Bueno, entonces recuerden que el informe siempre va en este documento y las 3 prácticas me las van a entregar en este formato IEEE. Bueno. Otra cosa que les iba a explicar es sobre la guía. Bueno, no, primero les voy a explicar los del protocolo. Aunque acá también está, creo que la guía, sí. Un momento, yo abro esta parte de acá. Bueno, no, acá está nuevamente lo que lo que se va a abordar, las actividades a desarrollar, ¿sí? Y la rúbrica. Entonces ya queda el protocolo, explicarles cómo lo del movimiento parabólico, ¿cierto? Bueno, esta sería donde dice protocolo de prácticas, ahí van a encontrar lo que vamos a hacer en cada una de las prácticas. Iniciando pues se les da como una explicación teórica del tiro parabólico y ya después ya les voy a explicar algo de teoría sobre el movimiento parabólico, pero quiero que también tengan en cuenta que cuando ustedes vayan a realizar el video, pues acá tienen la explicación que lo da el director del curso y ahí explica muy bien cómo realizar ese video. Y vamos a utilizar este simulador para la primera práctica. A mí me dijeron pues que este simulador ustedes ya lo han utilizado. Entonces les queda mucho más fácil realizar esta práctica y que me la pueden presentar hoy. Entonces les voy a dar una pequeña explicación, ¿cierto?, de lo de tiro parabólico y quiero que también ustedes participen si yo pregunto, a ver cómo estamos en el tema de movimiento parabólico o tiro parabólico. Quiero preguntarles que, bueno, primero que todo, cuando yo voy a lanzar un proyectil, voy a lanzarlo con una velocidad inicial, ¿cierto? Y con un ángulo que se forma con respecto a la horizontal. Entonces, esta velocidad inicial tiene un ángulo, ¿cierto? El lanzamiento tiene un ángulo, en este caso teta, con respecto a la horizontal. Esta velocidad inicial se va a descomponer en dos veces. Esa velocidad se descompone en velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, ¿cierto? Todo el recorrido de este proyectil, pues la velocidad la vamos a descomponer tanto en X como en Y. Y vamos a notar que este movimiento está compuesto de 2 movimientos. Para recordar, ¿cuáles son esos 2 movimientos?
Si alguno me puede responder. ¿Recuerdan cuáles son dos movimientos en el que está compuesto, del que está compuesto el movimiento parabólico? Pues sería el uniformemente acelerado, ¿no? Sí, uno de ellos es ese, movimiento uniformemente acelerado, y el otro, ¿cuál sería? Entonces el otro sería el movimiento uniforme, ¿cierto? Rectilíneo. Entonces tenemos esas dos, movimiento uniformemente acelerado y movimiento uniforme. ¿Qué recuerdan ustedes de movimiento uniforme? ¿Alguno recuerda de movimiento uniforme rectilíneo? Recuerden que el movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad siempre es constante, ¿cierto? La velocidad es constante y la aceleración es igual a 0. Exacto. Cuando el movimiento uniforme rectilíneo, la velocidad va a ser constante, por lo tanto, no hay ninguna aceleración. ¿Listo? Y el movimiento uniformemente acelerado, ¿qué diferencia tiene con el movimiento uniforme rectilíneo? ¿Qué diferencia tiene? Presenta aceleración, ¿no? Exacto, que es la aceleración, ¿cierto? Pero recuerde, es movimiento uniformemente acelerado. Ese uniformemente acelerado, ¿qué quiere decir? Que si acelerado es ¿qué? ¿La aceleración es qué? Constante. La aceleración es constante, muy bien. Entonces, acá vamos a tener esos dos movimientos, tanto el movimiento uniforme como el movimiento uniformemente acelerado. Entonces, si yo voy a descomponer esa velocidad, tanto en la componente X como en la componente Y, ¿cuál sería la componente que me representa ese movimiento uniforme rectilíneo? ¿Cuál sería? ¿X o Y? ¿Recuerdan? Componente X. La componente X, muy X. bien. Muy bien, la componente X, porque miren que en todo su trayecto la velocidad va a ser igual, la velocidad va a ser constante. Esta velocidad va a ser igual para cada uno de los puntos de este movimiento. No va a cambiar. La única velocidad que va a cambiar, ¿cierto? Va a ser la de la componente Y. ¿Y por qué va a ser la única que va a cambiar? Por la Porque acción de la gravedad. exacto, porque va a estar afectada por la aceleración de la gravedad, ¿cierto? Entonces, para recordar nuevamente, velocidad en la componente X, ¿cierto? Va a ser constante, y la velocidad en la componente Y va a variar, ¿cierto? Otra característica que debemos tener en cuenta es que cuando el proyectil llega a su máxima altura, ¿qué pasa con la velocidad de la componente en Y? 0. Es igual a 0, ¿cierto? Pero recuerde que la velocidad en X todavía se conserva, todavía va a ser igual. Entonces, esa es otra que nosotros debemos de tener en cuenta. Cuando ustedes van a descomponer esta velocidad inicial, recuerden que la descomponemos, ¿cierto? Esta componente en X es velocidad inicial coseno de teta, y la velocidad inicial en Y va a ser velocidad inicial seno de teta, para que lo tengan en cuenta. Vamos a tener el tiempo del alcance, ¿cierto? Que va a ser igual. Yo tengo por acá las formulitas del tiempo que el proyectil permanece en el aire desde que se lanza hasta que se impacta en el suelo, y que lo vamos a llamar T sub B, ¿cierto? Miren que esta es una parábola, ¿cierto? Y recuerden pues que una parábola tiene un eje y es simétrica, ¿cierto? Si yo tengo un tiempo sub t, ¿cierto? El tiempo t sub b,
Entonces, el tiempo cuando llega a su altura máxima va a ser T sub B sobre 2, ¿cierto? Y el mismo tiempo que alcanza el proyectil hasta el punto 1, ¿cierto? Va a ser el mismo tiempo en que se demora en caer el proyectil desde el punto P sub 5 hasta el punto P sub 6, ¿cierto? Es lo mismo que pasa, el mismo tiempo se conserva. El tiempo en que se demora de pasar de P sub 1 hasta P sub 2 es el mismo tiempo que se demora en bajar el proyectil, ¿cierto? En descender el proyectil de P sub 4 a P sub 5, ¿cierto? Porque forma un movimiento parabólico y ese movimiento parabólico tiene una simetría, ¿cierto? Entonces es lo mismo que decir que desde P sub 0 hasta P sub 3 es el mismo tiempo que se toma en bajar desde P sub 3 hasta P sub 6. ¿Listo? Si mi lanzamiento lo ubicamos desde un sistema de referencia, que mi lanzamiento sea 0, 0, ¿cierto? Desde el origen. Entonces, por lo tanto, vamos a tener un alcance máximo, ¿cierto? Que es desde donde se lanza hasta donde llega la distancia horizontal, y la distancia vertical, que va a ser la altura, que va a ser desde mi horizontal hasta este punto, que si hablamos de parábola va a ser un vértice, o el punto más alto que alcanza el proyectil, va a ser la altura, y la vamos a designar como Y máxima. Vamos a utilizar estas ecuaciones, ¿cierto? Recuerden que la velocidad en la componente X va a ser constante, entonces por lo tanto va a ser B sub 0 coseno de teta. Vamos a tener con esta ecuación la velocidad en la componente Y, ¿cierto? Que ya va a estar influenciada o afectada, ¿cierto? Por la gravedad. Entonces en cada punto del movimiento va a ser diferente. Vamos a tener el tiempo que el proyectil permanece en el aire desde que se lanza hasta el impacto en el suelo, y la altura máxima. Todas estas ecuaciones las tienen en la guía. ¿Listo? Tenemos Y máxima, tenemos X máxima, tenemos la componente, pero si tenemos el sistema de referencia Y versus X, ¿cierto? Entonces, estas dos ecuaciones, ¿cierto? Va a ser el punto de desplazamiento, ¿cierto? Que el proyectil se desplazó, y la altura en ese momento, ¿cierto? Desplazamiento en X y desplazamiento en Y. Entonces, estas dos ecuaciones nos ayudan a resolver, ¿cierto? La posición en un determinado tiempo, horizontalmente, ¿cierto? O verticalmente. Estas dos ecuaciones las vamos a utilizar en la práctica. Recuerden que el informe me lo van a entregar, lo van a realizar con gravedad. Vamos a utilizar la gravedad igual a 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces, ¿alguno de pronto tiene preguntas? Yo veo que tienen como bien afianzado lo que es la teoría con respecto al tiro parabólico. Bueno, entonces, voy a mostrarles ahora. Bueno, en este momento les voy a explicar lo que vamos a hacer en la práctica. Bueno, quiero que cada uno de ustedes abra el simulador. Entonces, primero que todo, vamos a explicar, vamos a conocer el simulador
a todos les funciona correctamente en el computador, porque veo que a algunos les genera algún problema abrir este simulador. Entonces, un momento. Voy a abrirlo desde acá. Bueno, les voy a mostrar dos cosas. Acá en el primer enlace, voy a cerrar esta. Cordial saludo, estudiantes del curso de Física General, les habla el director de curso. Y en ese primer enlace, ¿cierto? Donde dice simular movimiento de un proyectil, en la segunda columna hay un video explicativo donde es el director del curso que nos explica cómo manejar por favor me escriben. En este momento me están escuchando. Sí, sí. Ay, sí, sí, qué pena, me vengo a dar cuenta. ¿Desde hace cuánto? Hace poquito. O toda la explicación de... Hace poquito, cuando estaba empezando a utilizar abrir el simulador y Ah, explicando el bueno, director de bueno, curso. bueno, muchas gracias. Les estaba preguntando si a todos les sirve muy bien el simulador. Sí, profe. Sí, señora. Bueno, sí, porque toda la práctica ustedes necesitan el simulador. Si tienen algún problema, yo les puedo compartir un video que hizo un tutor en donde explica cómo solucionar el problema si no les sirve el simulador. Entonces, cualquier cosa me escriben por el chat y yo les envío ese video. Bueno, entonces acá en la segunda columna hay un video donde lo explican cómo manejar el simulador. En la tercera columna eh, está, en la tercera columna está el simulador, ¿cierto? Y vamos a abrir el simulador. Ya todos han manejado este simulador. Sí, sí, señora, ya. Creo que sí, cierto, porque Sí, eso lo manejamos en la tarea 1. exacto. Entonces, ustedes ya saben cómo manejar este simulador. Entonces, recuerden que es el del laboratorio. Les voy a dar un pequeño recorderis. Eh, entonces, vamos nuevamente como a refrescar cómo manejar este simulador. Ustedes tienen acá una cinta métrica, ¿cierto? Acá también pueden utilizarlo para saber
el tiempo, la distancia horizontal y la altura. Profe, Sí, dígame. yo en lo personal no manejé ese simulador. En la actividad 1 a mí me tocó manejar el simulador suma de vectores. Sí. Ah, bueno, entonces vamos a manejar este. Listo. Ahí en la guía, voy a nuevamente a mostrarla, está todo. Está el video en donde el director explica cómo manejar este simulador y acá en la tercera columna está el enlace para ingresar a ese simulador. Este simulador ustedes también lo pueden descargar. Y acá en la tercera fila también hay un video donde explican cómo realizar el video para la sustentación y acá está el enlace para para bajar el programa y ustedes hacer la grabación. Entonces, bueno, primero estábamos en el del simulador. Para las que no la han utilizado, entonces ingrese a ese enlace y mire a ver si le funciona bien, porque a veces genera errores y no lo deja como avanzar. Entonces, para que lo mire desde ya y pueda hacer pues hoy esta práctica. Por eso muchas veces Sí, profe, bien instalado. sí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces, listo, muy bien. ¿Qué me están diciendo por ahí? Que muchas veces los errores ocurren porque no tienen instalado el Java. Exacto, sí, uno de esos errores es ese, porque no tienen instalado en Java, sí. Exacto, pero también hay otro error que yo les voy a mandar ese videíto y no tiene que ver con el Java, sino otro error. Entonces les quedo debiendo ese video. Bueno, entonces vamos a mirar qué tenemos en el simulador. Ustedes pueden cambiar la masa, ¿cierto? La masa del objeto. Acá ustedes desplegan esta opción y le muestran unas opciones donde dice bala, cañón, proyectil, pelota. Bueno, ahí hay varias opciones. A este le pueden, de acuerdo al objeto que ustedes escojan, ¿cierto? Le pueden cambiar la masa, le pueden cambiar el diámetro. La gravedad sí la vamos a la vamos a trabajar con 9,81, entonces esa no la mueven. Bueno, entonces acá también tenemos la rapidez, ¿cierto? Ustedes la pueden aumentar, va hasta 30, desde 0 hasta 30. Acá ustedes pueden seleccionar los grados, ¿cierto? Moviendo este cañón. Entonces, mire, van desde 25 hasta 90. Cuando ustedes ya seleccionan los grados, ¿cierto? Ustedes desplazan y seleccionan el grado que ustedes le tocan, ¿cierto? Ya les digo cuáles valores les va a tocar. Y cuando inician el movimiento, tienen que darle clic sobre este botón, ¿cierto? Y si quieren alejar, ¿cierto? Lo hacen con este botón, o si quieren acercarse, lo hacen con este otro. Pueden borrar la trayectoria del proyectil con este botón y acá pueden cambiar esta opción de lento a normal, ¿cierto? Entonces, esas son como las opciones que pueden utilizar. Vamos a hacer nuevamente el tiro, ¿cierto? Y vamos a alejarnos. Y vamos a utilizar esta opción. Si ustedes se ubican en un punto de la parábola, ¿cierto? De la trayectoria, les va a aparecer el tiempo, la distancia horizontal, la altura, ¿cierto? Pero se tienen que ubicar en cada uno de los puntos y ustedes miran que se alumbra, ¿cierto? Cuando se ubica como esta lupita en el punto. ¿Listo? Esa es una opción. También tenemos
la cinta métrica, la ubicamos y desplazamos este punto hasta donde queremos averiguar la distancia. ¿Listo? Ustedes la pueden mover, ¿cierto? Para lo que ustedes necesitan. Esta cinta de métrica la vamos a utilizar en la práctica. Bueno, entonces, esos son como las principales opciones, ¿cierto?, que vamos a utilizar para este simulador. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con este simulador? Bueno, empecemos desde acá. Ustedes van a empezar desde... Bueno, lo más importante es que ustedes lo lean con detenimiento. Yo les estoy haciendo un pequeño resumen, pero desde esta parte, desde donde dice operación del simulador, ustedes desde ahí ya pueden empezar a realizar conclusiones. En este que dice 3.1 dice, en la lista de selección de móvil, elija bala de cañón. Observe los valores que quedan ajustados para los parámetros. Examine cada valor para desarrollar un sentido intuitivo de lo que se significa. Bueno, entonces ustedes miran qué pasa si aumento la rapidez, si mi proyectil va a ser un objeto grande o un objeto pequeño, ustedes ya se van a dar cuenta qué pasa. Bueno, entonces observe, cambia el valor del ángulo. Bueno, entonces acá es como ya más que todo como conociendo el simulador. Bueno, acá ya empieza, en el 4.1 sí empieza, pero igual desde acá ustedes ya pueden estar sacando conclusiones desde esta parte. En este numeral 4.1 dice efecto de la forma del cuerpo. Bueno, acá ustedes van a dejar solamente como conociendo la interfaz y que ustedes también pueden empezar a hacer conclusiones, perdón. Van a dejar todos los parámetros iguales y solamente van a mover uno solo y van a ver cómo se comporta el movimiento parabólico, ¿cierto? El comportamiento cuando la forma del cuerpo cambia. Entonces ustedes van a empezar con la pelota del golf o hay un carro, entonces van a ver qué es lo que pasa, pero solamente cambiando el cuerpo. Dejan el mismo ángulo para este 4.1, dejan cualquier ángulo, dejan el mismo ángulo, dejan la misma rapidez y van a cambiar nada más el cuerpo. Después dejan los mismos parámetros igual y van a cambiar la masa de ese cuerpo, ¿cierto? Pueden dejar la bala de cañón y van a cambiar la masa de esa bala y van a mirar qué pasa. Ahí ustedes pueden sacar varias conclusiones. Pueden cambiar el tamaño del cuerpo, ¿cierto? Dejando el mismo ángulo, la misma rapidez, el mismo objeto, pero pueden cambiar el tamaño del objeto. Bueno, entonces acá ya les dice que elijan la pelota del golf como móvil, ajuste los parámetros 30 grados y 15 metros sobre segundo y dispare. Entonces acá es más que todo como encontrar mirar cómo es el comportamiento del tiro parabólico, que en una sí se observa muy bien y en la otra no tanto, ¿cierto? Que va disminuyendo su rapidez, ¿cierto? Cuando alcanza su punto máximo y aumenta cuando ya va descendiendo. Bueno, acá es un poco de teoría. Y bueno, entonces ustedes leen muy bien estas partes. Y ya les voy a explicar cómo vamos a empezar. Bueno, otra cosa
es que todo el informe, no todo el informe, las gráficas las deben hacer por Excel, ¿cierto? Si tienen alguna duda de cómo manejar Excel, yo se las explico. Tenemos hasta las 9, yo voy a estar pendiente hasta las 9 si de pronto tienen alguna duda de cómo realizar las gráficas en Excel, entonces me pueden preguntar. Bueno, acá es donde yo quería llegar. ¿Cuáles son los datos que ustedes van a manejar? Acá me dan una velocidad inicial y un ángulo, ¿cierto? Entonces, esta X representa el último dígito de su documento de identidad, ¿cierto? Acá nos dice, a continuación se les formularán a ustedes algunas preguntas o se les asignarán algunas actividades. En ellas usted encontrará que en los datos numéricos, en alguno de los dígitos, aparece una letra X. Esta letra usted la debe cambiar por el último dígito de su documento de identificación. Entonces, digamos, el mío termina en 4, entonces mi velocidad inicial va a ser 14 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en esta sería 74, ¿cierto? 74 grados. Estos son los datos que ustedes van a utilizar, ¿cierto? Los datos con los que van a trabajar en la práctica. Desde acá ya empieza la práctica, la otra era cómo familiarizarnos con el simulador, pero yo creo que es importante que ustedes lean esas instrucciones porque de verdad van a sacar muchas conclusiones de ahí. Bueno, entonces ya empezamos, ya tenemos los datos. Me dicen que arrastren, bueno, ¿cómo van a hallar esta altura máxima y este alcance máximo, cierto? Lo van a hacer con la cinta métrica. Arrastre el ratón de la cinta métrica y coloque su origen en el punto de la altura. ¿Por qué lo van a hacer con la cinta métrica? Y de pronto ustedes dirán, ¿por qué entonces no lo hacemos con esta, cierto? Que me saca los datos de una vez, ¿cierto? No, es como si estuviéramos en el laboratorio, ¿listo? Entonces vamos a trabajar con esta cinta métrica, ¿cierto? Como trabajando locales. Entonces, vamos a ubicar, si queremos averiguar el alcance máximo, entonces vamos a ubicar esta primera cruz en el origen, ¿cierto? Y vamos a desplazar esta segunda hasta donde alcanza el proyectil en el suelo, ¿cierto? Y este va a ser mi alcance máximo, va a ser 37.44, ¿cierto? Ese va a ser con esos datos que yo ya tenía ahí. Después, entonces, ustedes van con esa cinta métrica, van a averiguar los datos, el valor, perdón, de la altura máxima, ¿cierto? En este caso 1424, entonces les aconsejo que lo hagan con la cinta métrica. Bueno, vamos a registrar la altura, vamos a registrar la distancia horizontal. Bueno, van a leer cada uno de estos ítems. Bueno, dice, calcule la altura máxima, el alcance horizontal máximo con la ecuación 6 y 7. Bueno, entonces, déjenme leer acá un momentico que dice, arrastre con el ratón la cinta métrica, coloque, registre la altura, ahora coloque el origen, entonces sí, estas son las experimentales. Después ustedes van a calcular la altura máxima y el alcance máximo con la ecuación 7, ojo, entonces este Y máximo y esta X máximo van a ser los experimentales, ¿cierto? Los datos experimentales. Y ya los datos teóricos, ¿cierto? Van a ser los que ustedes van a hallar con las ecuaciones. Entonces van a hacer ese segundo paso. Listo, ya lo hallé en el simulador, ahora lo voy a hallar ya con las ecuaciones. Entonces utilicen la ecuación 6 y la ecuación 7. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir. Entonces recuerden esto.
Bueno, ya Compo, sí, dígame. yo tengo una duda con la ecuación 7. Dice que x Sí, máxima es dígame. igual a x sub 0, pues eso en la fracción de velocidad inicial al cuadrado, pero seno ahí sería seno, y el 2 ¿qué significaría? 2θ. O sea que teta lo multiplico por 2. Sí, antes de sacarle el seno, ¿cierto? Multiplica, digamos, 15, ¿cierto? 2 por 15. Entonces 30, entonces le saca el seno a 30. Ah, listo, pero gracias. ¿Listo? Gracias. Igual cualquier duda, yo voy a estar hasta las 9, ¿cierto? Entonces, bueno, muy bien. Bueno, entonces íbamos acá, ya seguiría la segunda actividad de la primera práctica y me dicen que no sé, para ello evaluar la posición vertical, determine por medio de la ecuación 5. Bueno, entonces para ello evalúe las posiciones horizontales y verticales entre 0 y t sub b. El tiempo de vuelo se determina por medio de la ecuación 5, que está en la fundamentación teórica. Bueno, entonces en esta ustedes necesitan hallar el tiempo de vuelo y me dicen que ese tiempo de vuelo lo vamos a hallar por medio de la ecuación 5. Todas esas ecuaciones están en esa guía, ¿cierto? Pero yo acá se las saqué. Entonces vamos a hallar el tiempo de vuelo, ¿cierto? Que va a ser 2 por velocidad inicial, seno de teta, ¿cierto? Dividido sobre la gravedad. Hallamos ese tiempo de vuelo, ¿cierto? Y después me dice, ese tiempo de vuelo la va a dividir sobre 20. Entonces, vamos a ir ese tiempo de vuelo sobre 20 y, pues, y vertical. Bueno, que aparecen en la forma, registre los resultados obtenidos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con ese delta T? Vamos a empezar desde 0 hasta TB. Digamos que yo me dio 3,05, digamos, ¿cierto? El tiempo de vuelo. Ayer lo calculé con la ecuación. Lo divido entre 20, ¿cierto? Y me da 0,15, ¿cierto? Después, entonces, yo voy a hacer algo. Voy a poner la primera 0, ¿cierto? Voy a empezar, porque yo voy a mirar el comportamiento, ¿cierto? De mi movimiento parabólico en cada uno de esos, de esos tiempos. Entonces, voy a empezar desde 0, 0. A ese 0 le voy a sumar ese delta t, ¿cierto? Entonces, me va a quedar 0,15. A ese punto 15 le voy a sumar otros punto 15, ¿cierto? Entonces me va a dar punto 3, ¿cierto? Y entonces así van a seguir, punto 3 le sumo punto 15 y ustedes van a ver que va a llegar hasta 3,05, pues en mi caso, ¿cierto? Entonces ese va a ser su tiempo. Entonces van a tener, creo que son 20, sí, son 20 porque la partición son 20. Entonces van a tener 20 tiempos, ¿cierto? ¿Y qué van a hacer con ese tiempo? Ya después de a cada uno sumarle ese delta t. Van a ir a la ecuación 8 y 9, van a ir a esta ecuación, a esta 8 y 9, y me van a hallar, en esa tabla la distancia horizontal, ¿cierto? La posición del proyectil horizontal y la distancia vertical. Entonces, miren, ustedes ya tienen, digamos en el primero, era 0, ¿cierto? Entonces voy a reemplazar acá por 0, acá la velocidad va a ser la componente en X, recuerden que estos subíndices quiere decir que es la componente en Y, la componente en X, acá sí es la rapidez, ¿cierto? La velocidad inicial, y van a tener entonces X de t y Y de t, ¿cierto? Con el tiempo, con cada uno de los tiempos. Entonces, 0,5, 0,3, 0,45, ¿cierto? Y van a llenar entonces todos esos 20 recuadros. Acá va a ser teórico. Esta va a ser los datos teóricos, las posiciones teóricas.
¿Listo? Esa va a ser la primera. Y después, dice, nos vamos a focalizar en la trayectoria, que es la curva que describe. Bueno, les va a dar una curva parecida a esta. Construye la gráfica en Excel. Bueno, entonces con estos datos, ustedes van a construir una gráfica que va a ser Y versus X, ¿cierto? Va a ser, sí, Y contra X. Entonces, ustedes van a poner en Excel esta primera línea, si la quieren hacer, si quieren utilizar los datos de forma horizontal o vertical, también lo pueden hacer. Esta va a ser X y esta va a ser Y, van a graficarla en Excel. Si nos recuerdan cómo graficarla, yo les ayudo, ¿cierto? Bueno, entonces grafican esta curva que va a ser la trayectoria teórica. Les recuerdo que en Excel ustedes me tienen que poner acá el título de los ejes, acá el título del eje X, el título del eje Y y el título de la gráfica. Eso es importante. Yo voy a tener en cuenta todo eso. Y me escriben acá gráfica, la trayectoria teórica, velocidad inicial, la que le tocó a cada uno. Recuerden que esto es individual, no hay grupos, todo es informe individual. Y el teta, el ángulo que les tocó a ustedes. ¿Listo? Bueno, la gráfica lleva un título. Bueno, acá también dice lo mismo. Ahora vamos a hacer la trayectoria experimental. Entonces, vamos a ir al simulador y con la cinta métrica, ¿cierto? Ya de acuerdo a los datos que le tocó a cada uno, ustedes ya saben que es de acuerdo al último dígito de su documento de identificación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ya con esta tabla que ya es posiciones experimentales? Acá nos dice, muy bien, de verdad la guía está muy bien hecha porque nos dan el paso a paso y nos dice que simulador, bueno, acá vamos a medir las coordenadas de 9 puntos, recuerden, 9 puntos, pero entonces hay que tener en cuenta que esos 9 puntos, uno debe ser el vértice, o sea, el punto más alto, ¿cierto? 4 puntos en cada rama de la parábola, o sea, uno en la parte izquierda, otro en la parte derecha, incluyendo el punto de partida y del punto de llegada, ¿cierto? Bueno, entonces ya saben que pues el primero va a ser 0, 0, ¿cierto? Porque empezamos, el lanzamiento se realizó desde el origen. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá nos dicen muy bien que seleccionados a ojo. Recuerden que es experimental, necesitamos que ustedes lo hagan con la cinta métrica. Entonces, bueno, vamos a escoger 9 puntos, uno de ellos va a ser el del vértice, entonces recuerden, ubiquen este, ¿cierto? Donde ustedes vean que es la distancia horizontal, ¿cierto? Vamos a hacer el de esta gráfica, ¿cierto? Y vamos a hacer el del vértice. Entonces, ¿qué sería? 18.51 en X, ¿cierto? Entonces, anotamos ahí 18,51. Después vamos a mirar el de Y. Entonces, 18.51 y en Y sería, bueno, ustedes lo ubican muy bien, ¿cierto? 14.37. Entonces, lo que ustedes hacen, voy a ubicar acá. Entonces, primero, entonces ustedes dicen, bueno, hacen su tabla, ¿cierto? Entonces, X va a ser 18,51 y Y, ¿cierto? Va a ser 14. No me acuerdo qué medio. 14.37, ¿cierto? Entonces, recuerden que primero va 0, 0, ¿cierto? 0, 0, 0. ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien va a preguntar? ¿Alguien va a preguntar algo? ¿No? Listo. Bueno. Entonces ahí ya yo tengo, no sé por qué me queda esto.
ya yo tendría dos valores, ¿cierto? Si yo tuviera pues una tabla, vamos a buscar una tablita por acá. Y vamos a hacer varios puntos, ¿cierto? Como para que lo tengan ahí ya como bien explicado. Vamos a hacer unos 3 puntos, ¿cierto? Entonces yo sé que mi primero va a ser 0 y el segundo, y Y va a ser 0, porque es del origen, ¿cierto? Ya sé que en X va a ser 18,51 y en Y va a ser 14,37, ¿cierto? Bueno, y voy a insertar otra filita. Bueno, acá voy a tomar un punto cualquiera. Voy a tomar este punto, ¿cierto? Entonces recuerden, 4 a la izquierda, 4 a la derecha. Recuerden que si va a ser a la izquierda ya tienen un punto, ¿cierto? Que sería 0, 0. A la derecha ya tendrían este punto que sería el de llegada y entonces van a escoger 3 puntos más a la izquierda y otros 3 puntos a la derecha, teniendo en cuenta pues también el cuarto que sería el de llegada y el cuarto que sería del lanzamiento. Entonces vamos a hacer este punto, digamos este que está en un círculo y va a ser este que está acá, ¿cierto? Entonces yo lo ubico, ¿cierto? Más o menos a ojo y me dio 10,81. Vengo y lo anoto, 10,81. Y vamos a, recuerden que el primero es X y el segundo es Y, ¿cierto? Y vamos a ver cuál es la distancia vertical, ¿cierto? Entonces muevo la cinta métrica y me dio 11,94. 11,94. Y vamos a hacer un último, que va a ser el de llegada, ¿cierto? Entonces ubico la cinta métrica desde el origen. Recuerden que siempre la distancia horizontal va a partir desde el origen, ¿cierto? Y entonces este va a ser 37,24. Entonces lo ubico, la horizontal, que es X, 37,24. ¿Y cuál va a ser Y? Pues como es el de llegada, ¿cierto? Ya está en el suelo, ¿cierto? Entonces va a ser 0. Bueno, ahí ya está como la explicación de cómo vamos a completar esta tabla. Después, ¿qué vamos a hacer? ¿Me esperan un momento? Bueno. ¿Qué vamos a hacer con estos datos? Vamos a graficar, vamos a hacer en Excel, vamos a ubicar los puntos, no vamos a realizar la línea de tendencia, no, vamos nada más a ubicar los puntos y vamos a trazar la curva teórica y van a ver pues que se parece, ¿cierto? Los datos teóricos se parece a la curva teórica, ¿cierto? Y así es como vamos a hacer la práctica de tiro parabólico. ¿Hay alguna pregunta? Preguntas. Hoy nada más voy a explicar lo de tiro parabólico. Ya el 8 voy a explicar la práctica de segunda ley de Newton. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estas horitas que nos queda? La asesoría, ¿cierto? Es sincrónica, entonces yo voy a estar hasta las 9 resolviendo dudas por el chat, por Skype, sobre la primera práctica. Y yo quiero que ustedes al finalizar, antes de las 9, me envíen lo que hicieron de la práctica 1 y me lo envían por el correo, ¿listo? No me lo vayan a enviar por Skype, me lo envían por el correo, les voy a escribir nuevamente mi correo para que me envíen lo de
lo de la práctica 1, una.edu.co. Y recuerden que vamos a manejar solamente un documento, ¿cierto? El documento que me envíen hoy, para la segunda práctica van a escribir sobre ese mismo documento. Bueno, acá me preguntaron, ¿y hasta cuándo hay plazo para entregar este informe? El informe hasta hoy. Por favor, lo que pasa, voy a dejar de grabar, listo. Entonces hasta acá va la explicación, para que no sea tan largo, porque este video se los voy a subir al foro. Entonces vamos